Hola a todos, bienvenidos, buenas noches, me da gusto saludarlos, socios, amigos. El día de hoy estamos muy contentos porque estamos teniendo como invitada a una mujer que realmente, bueno, pues se está convirtiendo en un ícono del senderismo en México. Mi nombre es Gabriela Rodríguez, soy la secretaria de prensa del Club de Exploraciones de México y les doy la más cordial bienvenida a esta charla que estoy segura disfrutarán muchísimo. Espero que tengan a la mano un café para pasar este rato muy ameno que tendremos con Celsin Quetzali. Les agradeceré a todos sus comentarios, preguntas directamente por Facebook Live. Nosotros, Carlos y yo, le haremos llegar a nuestra invitada todas sus palabras. Y pues bien, vamos a dar inicio a esta charla. Es un gusto para el Club de Exploraciones de México tener con nosotros a Celsin Quetzali. Ella es la primer mexicana que completa la triple corona de senderismo en Estados Unidos, sumándose a las aproximadamente 440 personas que desde 1994 han completado los 3 senderos más largos de Estados Unidos. Ella es una mujer muy joven, con grandes proyectos, con determinación y excelente actitud ante el reto que decidió enfrentar en 2017. Celsin es egresada del Instituto Politécnico Nacional de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica y ahora además tiene proyectos muy interesantes en México de los cuales nos hablará en unos minutos y de los cuales también el Club de Exploraciones de México es parte. Celsin, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Celsin, muchas gracias, muy bien. Eh, bienvenida, bienvenida, nos encanta tenerte por aquí. Pues vamos a iniciar con nuestra charla. Platícanos un poquito de por qué te llaman Quetzal. Sí, bueno, es mi apodo de senderista y les comenté, tenía algunos apodos en un principio, me llamaban, normalmente escogen tu apodo cuando tienes una vivencia en el sendero y normalmente tiene que ser algo como muy gracioso. Y este, Y mi apodo en un principio fue Tiki Punch, porque a mí me gustaba cada vez que descansaba tomarme una soda que se llamaba así, Tiki Punch, y ellos decían, no, es como, suena como chiquito y con mucho power, ¿no? Entonces así fue como me dijeron en un principio. Y después, pues como soy de México y de Ciudad de México, y aparte tengo nombres náhuatl, que yo les decía, son nombres aztecs. Entonces ellos decían, no, te vamos a llamar Princesa Aztec. Y pues de princesa no tengo nada, entonces dije, no, 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 eso no me gusta. Y ya en México, algunos amigos me llamaban, me llamaban Quetzal. Entonces ellos, yo les dije, no, Quetzal, así me dicen unos amigos porque por mi nombre y ellos me decían, oh, sí, tienes, usas muchos colores, entonces así te podemos llamar Quetzal, porque tienes muchos colores y además la gente no se aprendía mi nombre, me decían, oh, es la mexicana que viene caminando con aretes bonitos, porque traía aretes de muchos colores, entonces se me quedó Quetzal. Qué interesante cómo toda la historia ante un apodo, ¿verdad? Cómo te vas haciendo a la idea de que ya así te llaman y que en realidad te puedes identificar con un ave hermosa, brillante, con sus plumas y en libertad, que es a ti lo que te gusta, caminar en la libertad. Celsin, para contextualizar un poco a nuestros socios y amigos, ¿qué significa thru hike? ¿Qué implica ser un thru hiker? ¿Y qué lo diferencia de un section hiker? ¿Qué es lo que tú estás practicando ahorita, thru hike? Sí, True Hike es hacer un sendero de larga distancia en un solo tiempo. Es una gran diferencia entre Section Hiker. Cuando tú haces un sendero de larga distancia en un solo tiempo, ¿qué quiere decir? Que vas caminando y sí te detienes a descansar, pero no regresas a tu casa hasta que termines de hacer ese sendero. Por ejemplo, te enfrentas a tormentas de nieve, a lluvia, a varios tipos de ecosistemas
y muchas veces las personas se cansan o dicen, ¿sabes qué? Está muy difícil esta parte, me voy y regreso el próximo año. Eso es un section hiker, cuando lo hacen por secciones. Pero un true hiker dice, no, mi meta es llegar hasta el final y tengo que seguir. Entonces, sigues y no te detienes hasta que terminas. Entonces, cuando termines ya regresas a tu casa. Entonces, es una gran diferencia entre un true hiker y un section hiker, porque un true hiker se enfrenta a bastantes problemas que tienes que aprenderlos a resolver mientras vas caminando. Es un poco, el true hike es mucho, bueno, mucho y poco también de supervivencia, porque al final sí es cierto que vas por caminos bien trazados, pero cuando te encuentras bastante nieve no hay camino, o sea, tú tienes que ver por dónde, te encuentras animales salvajes, entonces, y sí es cierto que también vas comprando comida cuando encuentras algunas carreteras y puedes agarrar un ride y comprar la comida que necesitas, pero lo difícil es, estás ahí en la montaña solo, tú cargas tus cosas, tú te haces de comer, todo. Y a veces hay, por ejemplo, hubo días que yo pasé en soledad total. Entonces un true hiker es bastante fuerte. Y tenemos muchos, bueno, ahora que estoy más metida en todo esto, tengo muchos ejemplos, muchas personas que admiro y que están haciendo cosas grandes, que son true hikers, pero andan en todos lados. Ya les platicaré más, un poquito más. Y Celsin, bueno, a ver, platícanos un poco. Tú inicias como ciclista de montaña en el Instituto Politécnico Nacional y llegas a un tercer lugar en el Campeonato Nacional. Platícanos un poquito de esto. ¿Cómo de ahí saltas después al senderismo? Sí, yo empecé haciendo ciclismo de montaña y ese fue de los primeros deportes que me introdujo a esto. En un principio yo hacía kickboxing, box y remo, pero precisamente en la vocacional, estudié la vocacional y la universidad en el Politécnico. Y y cuando estuve en el Politécnico, tuve un amigo que entró también a la universidad y me dice, oye, hay que hacer un equipo de ciclismo de montaña. Y no sé, empezó a juntar a diferentes personas que habían hecho deportes anteriores como correr, natación y pesas. Y no sé qué poder tuvo en nosotros que todos nos compramos la bicicleta, porque una bicicleta no es barata. Entonces nos compramos la bici y empezamos a andar y para mí la primera vez me llevaron al desierto de los Leones y no fue súper difícil, ni subía ni bajaba, me daba miedo todo. No, claro, no era como ir a las tortillas como estaba pensando, ¿no? Yo decía, ay, sí, ciclismo de montaña, pero no. Entonces, pues fue muy padre porque en un principio no me lo tomé en serio. Empecé a competir y con todos los miedos que tenía y la falta de técnica y todo, quedaba en los primeros, en tercer lugar, pero fue hasta después que dije, esto me está gustando y quiero enfocarme más. Entonces fue en el 2015, ya llevaba un año compitiendo el 2014, fue en el 2015 que decidí, tomé la decisión de hacer un serial nacional y eso implicaba no solamente pues entrenar, sino comer muy bien. Tenía que llevar una dieta muy balanceada porque en el ciclismo de montaña eso es muy, muy, muy importante. Yo creo que en todo deporte de alto rendimiento la alimentación es muy importante, excepto en el true hike, porque ya les voy a platicar qué como cuando voy caminando y no tiene nada que ver a mi dieta de cuando yo hacía ciclismo de montaña. De hecho, eso me impresionó bastante. ¿Qué tan fuerte te puedes hacer? Caminando y comiendo tan mal. Y bueno, entonces en 2016 corrí un serial nacional por primera vez y fueron como 7 fechas en diferentes estados. Al final quedé en tercer lugar en el serial nacional y para mí fue una vivencia impresionante y pues cambió también parte de mi estilo de vida. Me acuerdo que el 2016 fue un año muy duro para mí, muy duro, porque terminaba mi universidad.
terminaba la universidad, estaba haciendo mi tesis, estaba haciendo mis prácticas profesionales y además estaba corriendo un serial nacional, entonces estaba full. Me acuerdo que en la universidad todos se acuerdan de mí porque era la única que llevaba su bicicleta. Y no, bueno, no la única que llevaba su bicicleta, sino que cargaba mi bicicleta hasta el salón. Yo no dejaba mi bicicleta abajo, amarrada, no, yo me llevaba mi bici al salón. Entonces ya me conocían. Iba preparada porque cada momento en que no venía un maestro, agarraba mi bicicleta y me iba a entrenar a la montaña. Entonces, yo aprovechaba cualquier momento para irme a entrenar a la montaña. Ahí fue cuando comencé a entrenar sola, porque mis tiempos eran muy diferentes a los de mi equipo. Ellos siempre entrenaban en fines de semana, yo entrenaba entre semana, y entonces ahí fue donde me empecé a adaptar a empezar a andar sola en la montaña. Pero aún así me daba a veces un poquito de miedo el ir a explorar rutas que yo no conocía. Yo siempre hacía las pistas que yo me aprendía cuando yo iba a competir en competencias. Entonces yo iba y las hacía, pero no me salía de esas pistas. Y después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Celsin? ¿Qué haces? ¿O qué sucede que te vas a hacer hike a Estados Unidos? Y además no escoges cualquier ruta, te vas a la más larga, que va desde México hasta Canadá. ¿Por qué tomaste esa decisión? Bueno, en un principio, como te digo, yo hacía ciclismo de montaña, entonces en un principio yo pensé, yo quería regalarme algo terminando la universidad. Imagínate, fue un año súper, súper full de tiempo en la escuela yo quería un break. Y además quería, porque me lo había ganado, ya había salido de la universidad, entonces dije, del ciclismo, yo dije, me voy a ir de Ciudad de México a la Patagonia en bicicleta. Ese fue mi primer pensar, pero tuve un entrenamiento una vez de Ciudad de México a Veracruz en un día. No, después de ese día no me aguantaba, me dolía todo, hasta bueno, me dolía el trasero, todo, y dije, no me imaginaba haciendo tantos kilómetros diario en bicicleta, entonces dije, no, eso no es para mí. Y eso es la gran diferencia entre algo que te gusta y algo que te apasiona. Entonces, cuando yo decidí hacer el primer sendero fue por unos ciclistas que venían de California a Ciudad de México, ellos venían rodando. Entonces ellos me comentaron acerca de Pacific Crest Trail porque ellos veían que yo quería hacer más, como ir a explorar, pero me daba miedo. Entonces me empezaron a contar sobre esto y yo empecé a investigar y dije, yo lo tengo que hacer. Entonces fue una decisión de momento. O sea, de repente yo ya tenía planeado ir a Argentina en bicicleta y de repente dije, no, eso no. Me llamaba mucho ir a caminar y yo decía, yo lo tengo que hacer. Entonces, eso fue como en el 2016, yo te estoy hablando como por noviembre, yo creo. Y fue, ahora que necesitas la visa, necesitas entrenar, necesitas, más que entrenar, técnica, porque nunca había acampado en mi vida. Entonces nunca he acampado, ¿cómo le voy a hacer? O, por ejemplo, leí que había partes de nieve. Dije, yo ni siquiera he visto la nieve. O sea, nunca había salido del país, de México. Entonces, fue bastante que tuve que hacer. Y fue entonces cuando llegué a mi primera vez en el Iztaccíhuatl. Y de hecho eso fue en marzo del 2017. Entonces fue todo súper rápido porque tuve que planear todo súper rápido, terminé la universidad y hacer planes de que iba a ir y además la visa. Ese era el primer obstáculo, ¿no? Que no tenía visa. Entonces solicité, me la dieron y al final dije, ok, me voy. Y cuando me la dieron fue en febrero, que ya sabía, entonces dije, ok, me la dieron en febrero y yo ya tenía el permiso para hacer el Pacific Crest Trail para el 4 de abril. Entonces me quedaba un mes para entrenar y fue cuando subí a listas igual por primera vez para poder usar los crampones y el piolet, pero en marzo me tocó una época muy seca. Llegué y pues no había nada de nieve. Y además otra de las cosas, no me asustaba el hecho de subir listas igual físicamente, sino que me daba miedo porque le tenía mucho miedo a las alturas en ese momento. Entonces, para mí
físicamente nunca me sentí mal cuando fui mi primera vez a lista. Pues claro, había corrido un serial nacional, físicamente estaba muy fuerte, pero cuando llegué a la parte de la rodilla yo me estaba muriendo de miedo. Entonces, ese fue, me acuerdo que fui con un amigo, siempre platico esto en mis conferencias, ya unos ya me habrán escuchado antes, fui con un amigo que me dijo que, porque empecé a llorar, literal, empecé a llorar y les dije, déjame aquí, le dije a él más bien, perdón, déjame aquí, yo no quiero más, sigue, y él como que me dio una bofetada, decirme, al primer problema que tengas en Estados Unidos te vas a regresar, o sea, vas a ver un oso y te vas a venir llorando a México. Y fue así como, sí, es cierto, tienes razón. Y además me dijo la clásica de ya falta poquito y pues los que han subido listas igual saben que cuando es tu primera vez de la rodilla no falta poquito. Entonces, al final llegué a la cima, hice mi cumbre y pues fue una experiencia que me dejó muy marcada porque me aterró la rodilla, me paniqué. O sea, entré en pánico y yo decía, no, aquí déjame. Y pues pasaron muchas cosas, pero así fue como comencé el Pacific Crest Trail. Ese fue mi entrenamiento. Y también, pues no tuve oportunidad de usar ni los crampos ni el piolet, había muy poquito hielo en el glaciar y no tuve la oportunidad de practicarlo como toda la nieve que vi cuando hice mi primer sendero en el 2017. Y de ese entrenamiento te vas a Estados Unidos, agarras tu mochila, la llenas de cosas, ahorita nos vas a platicar de qué, y te vas. Tramitas tu visa, pero además tienes que realizar otros trámites, Celsin. Además me imagino que hay permisos, hay costos. ¿Qué pasa con esos permisos? ¿Dónde los tramitaste? ¿Cuánto tiempo te tardaron en los trámites? El permiso lo tienes que tramitar por internet, por la página del Pacific Crest Trail, no tiene costo. Y pero sí es una larga fila que muchas personas quieren hacer este sendero, porque es muy popular por la película que salió, entonces es bastante famoso. Y pues yo ya venía planeando hacer algo grande, así que yo junté, tenía dos negocios. Cuando tenía 18 años, yo empecé a trabajar a los 11 años y a los 18 yo ya tenía dos negocios. Entonces, todos mis ahorros fueron para hacer esto. Y eso fueron como pero yo ya lo tenía planeado. Después de eso fui muy pobre. Después de regresar de mi primer sendero fui muy pobre. Bueno, pero bueno, son experiencias y además, bueno, estás empezando realmente, empezaste con el pie grande, te fuiste a lo grande, porque también hiciste la Concagua, fuiste a la Concagua, pero no lo hiciste, Celsin. A ver, platícanos al respecto. Sí, bueno, en el PCT aprendí muchas cosas. Primero que nada, bueno, ahí pueden ver la foto, ahí estoy en Canadá, ese es el Pacific Crest Trail en la foto. Estoy llegando a Canadá. Y bueno, esas, todavía no. y bueno, el Pacific Crest Trail fue donde encontré la pasión de mi vida. Y como bien dices tú, di el paso muy grande. Pero yo creo que cuando te atreves a hacer cosas grandes es cuando de verdad, bueno, te atreves a hacer cosas grandes y además siendo consciente de tus capacidades, ¿no? Porque también puede llegar a ser peligroso, pero cuando te atreves a vivir experiencias como estas, de verdad que cambia tu vida. Y no solo, a mí me cambió. Y más porque yo antes de eso, soy ingeniera en comunicaciones y electrónica y hacía ciclismo y todo, pero no encontraba esa pasión que me llenaba como lo hace el True Hike. El True Hike diario, camino, puedo estar cansada, pero siento esa gran pasión día con día. Y bueno, después de eso tuve que vencer muchos retos, muchos obstáculos. Te platiqué de las alturas que me daban miedo. Pues en el Pacific Crest Trail estuve días sola, muchos días sola, e incluso estuve en una parte muy difícil que fue la Sierra Nevada,
sola y con gran cantidad de nieve. Entonces, ahí a ver si podemos regresar a la anterior y las anteriores fotos. Ahí fue donde emprendí a vencer esos miedos y más que vencerlos, enfrentarlos y saber cómo manejarlo, porque precisamente a esa foto, ahí estoy en un shelter, en Muir Shelter, y pasando precisamente ese refugio, yo estaba sola, ahí estaba solita. De hecho, me acuerdo bien que dejé una nota por si me pasaba algo, porque me quedé sola. Entonces dejé una nota para personas que venían atrás de mí, que supieran que estaba bien y que los siguientes, cuáles iban a ser mis siguientes metas de caminar y iba a acampar, por si me pasaba algo. En ese momento yo no sabía que la vivencia más fuerte de mi vida iba a pasar al día siguiente, que fue cuando crucé un río muy fuerte. Y bueno, ese río casi me lleva. Y bueno, después de hacer el Pacific Crest Trail, regresé a hacer el Iztaccíhuatl de nuevo. Y para mí fue muy increíble cuando pasé la rodilla y no me dio miedo. No me dio miedo. Dije, wow, ¿a poco esto me dio miedo? O sea, fue muy diferente. Y de ahí, pues decidí ir a la Aconcagua. Y cuando estuve en la Aconcagua, yo pues estaba acostumbrada a caminar tantos kilómetros. Y eso fue mi gran error en el Aconcagua. Llegué al penúltimo campamento, a Nido de Cóndores. Y cuando estuve ahí, para mí, bueno, es que cuando estuve en el Aconcagua me paraban cada que llegaba a un campamento me decían, no, tienes que estar 2 días mínimo para que te adaptes y todo. Entonces me checaban y me decían, es que estoy bien. Entonces yo decidí ir a correr a las montañas de alrededor y al final me cansé y el día que se abrió el clima para que yo pudiera subir, aún así hacía bastante aire. Yo nada más contaba con dos chamarras. De hecho, tengo que agradecer mucho a Viridiana Álvarez. Ella fue la que me prestó alguno de los equipos que necesité para la Aconcagua. Era muy caro, yo no lo podía comprar en ese momento. Venía de hacer un true hike, yo no lo podía comprar. Ella me apoyó prestándome parte de su equipo, así como otras personas. Llevaba unas botas dobles que me prestó una persona aquí de Ciudad de México. Y la verdad estoy muy agradecida con esas personas, me prestaron eso y yo no llevaba empresa, entonces yo cargué totalmente todas mis cosas. Entonces yo nada más tenía 2 chamarras y traía la chamarra con la que iba caminando, empezaba el aire muy frío y muy fuerte y yo venía sudando. Y aquí el error mío fue, decía, nada más tengo otra chamarra más y al día siguiente hago cima. Entonces yo guardé esa chamarra que no se mojara para mantenerla seca. Y fue mi gran error porque cuando llegué al campamento empecé a toser porque no me abrigué bien. Entonces, y además también siento que parte de eso fue el que no me mantuve descansando todo ese tiempo, sino que me dije fui a correr y que fui a ver otras montañas porque me aburría en la tienda de acampar. Entonces, no era un true hike, sino ya era alta montaña. Fue mi primera experiencia en como podríamos decir, en una expedición de alta montaña y además fui sola. También ahí me apoyó mucho Héctor Ponce de León, que también quiero agradecerle a él. Él estuvo muy al pendiente de mí. Él anteriormente trabajaba en una empresa, trabajó en una empresa de allá donde les pidió que me checaran, porque como iba sola, que me checaran si estaba bien y todo, ¿no? Pero al final tuve un resfriado que a esa altura se complicó mucho, se me cerraron las amígdalas y no podía respirar muy bien. Y ya después, cuando bajé y me checaron, la doctora me dijo, no tienes nada. Pues sí, ya cuando bajé al campamento base, pues no tenía nada, ¿no? En comparación como estaba allá arriba. Y pues bueno, esa fue mi experiencia. Estoy pensando tal vez en un futuro volver a ir a la Aconcagua, no sé cuándo, porque ahorita mis planes son el true hike. Me gusta caminar mucho y por ahora la Aconcagua no está en mis planes, pero sí pienso regresar en un futuro, no sé cuándo, pero sí pienso regresar.
Qué interesante, Celsin. Pues sí, realmente la montaña es de respetarse, los senderos nunca los debemos ver como algo sencillo. Cada paso es una determinación, es una decisión que debemos tomar o no, y sobre todo conocer nuestros límites, ¿no? Y respetarlos, porque en realidad pues es nuestra vida la que está en juego, y pues más si viajamos solos, ¿no? Creo que definitivamente es un estilo de hacer senderismo muy complicado, al cual tú te has atrevido a experimentar. Y bueno, regresando un poquito a la Triple Corona, Celsin, platícanos cómo planeabas tus días, cómo iba tu plan de avanzado diario. Sí, bueno, en un principio, como no era tan rápida, tú tienes que ser, el true hike es un deporte de objetivos diarios, es como la vida. La vida, si tú no cumples tus objetivos de día con día, no vas a avanzar. Si te propones algo, tienes que hacerlo porque si no, no vas a terminar. Y así fue como vi a muchos compañeros. Ellos decían, yo camino, ellos decían, voy a caminar 20 o 30 millas. Y yo les decía, yo también. Y yo llegaba a donde terminaban esas 20 o 30 millas y ellos jamás llegaban y así empezaban diciendo, no, mejor hoy hago, decían 20 millas y después decían, no, hice 15, pero mañana hago 30, ¿no? Se aumentaban así y el chiste es que así hay muchas personas que abandonan precisamente porque no son comprometidos con sus objetivos. Tienes que ser muy consciente y de pensar, muy consciente y muy sincero contigo mismo de cuáles son mis capacidades para que te vayas haciendo poco a poco fuerte. Este deporte a mí me gusta mucho porque no es un deporte duro físicamente, es un deporte duro muy mentalmente. Porque yo vi a muchas personas deportistas que venían a hacerlo y no acabaron. Pero al contrario, vi a personas que era su primera vez, que jamás habían hecho ejercicio en su vida, pero terminaron porque eran muy fuertes mentalmente. Y yo creo que muchos de los deportes de montaña así son. Pero en lo personal, yo cuando comencé mis primeros días, comencé con 15 millas y después empecé a caminar 25 millas, bueno, primero 20 y recuerdo bien mis 25 millas, que son un poquito de los 40 kilómetros. Y cuando comencé con mis primeras 25 millas, recuerdo que llegué a un río y sentí como si puse mis pies en el agua y sentí como si saliera vapor de ahí. Porque así, o sea, para mí 25 millas, mi primera vez fue wow, sentía que mis pies sacaban fuego. Ya ahorita, pues después de eso empecé a hacer 30 millas, 35, pero fue poco a poco. Entonces, esto es lo importante del True Hike, es que puedes empezar con poco y el mismo sendero te va a dando las capacidades físicas para que lo termines, pero tienes que ser muy constante y ser sincero contigo mismo, decir, aguanto tantos kilómetros o qué, porque si no te vas a matar y si no vas a estar matándote tanto físico y mentalmente de pensar, hoy no cumplí mi objetivo hoy, pero me aumento más millas y al final dices, no, tampoco lo cumplí al día siguiente y entonces te vas matando física y mentalmente. Y el mismo sendero te lo da, el mismo sendero te da la capacidad física para ir creciendo. Al final mi récord pues fueron 50 millas en un día, que son 80 kilómetros. Caminé 80 kilómetros en un día pues cargando toda mi mochila, ¿no? Y bueno, sí. 80 kilómetros, pues son demasiados y en verdad creo que sí, la fuerza mental te va a apoyar en todo momento. Puedes estar físicamente muy preparado, pero si la mente te pone ahí el obstáculo, pues no lo logras, por mucho que tus músculos estén en perfecto estado, por mucho que tu organismo esté preparado, la mente controla, es muy cierto, Celsin, lo que nos estás platicando. Bueno, y a ver, cuéntanos, ¿qué equipo llevabas? ¿Cuál fue tu equipo básico, indispensable? ¿Y cuál de... Gabriela, te perdí por un ratito. Mi equipo base y ¿qué? Sí, tu equipo base y cuál fue tu equipo base?
Ok. Mi equipo base fue, pues eso es muy importante, muy importante. Lo que siempre les digo en las conferencias que doy, porque me han preguntado que qué es lo más importante para llevar en estas rutas. Y para nosotros como mexicanos y latinos es muy difícil ir a Estados Unidos y por la cuestión económica y más gastar allá. Entonces, me imagino que muchos han de estar, cuando piensan en hacer este tipo de rutas, dicen, ¿qué me voy a ahorrar? ¿Qué voy a comprar aquí en México o qué me voy a inventar para que pueda ir allá y gastar lo menos posible? Pero las dos cosas que sí les voy a decir que nunca se deben de ahorrar es la mochila y los tenis. Y la mochila porque sí debe de ser una mochila muy buena, porque los va a estar lastimando todo el tiempo y es insoportable. De por sí, estás caminando largas distancias y traer una mochila que te lastime, pues eso va a ser un dolor insoportable. Los tenis o las botas que vayan a comprar tienen que ser muy cómodas. De verdad no saben la cantidad de personas que vi como supiera como un jamón y así todo cocido, porque tienen bastantes ampollas. Entonces, esas dos cosas no se las ahorren. Cómprense tenis que les queden cómodos, mochilas que les queden cómodos, vayan con expertos que saben porque también las mochilas tienen tallas. Yo no sabía eso cuando yo empecé porque yo nunca había hecho eso. Entonces, para mí, en mi primer sendero, yo cargaba una mochila que era grande y era horrible porque me sacó un rosor en la parte baja de mi espalda porque pues no me quedaba. Y además, ni siquiera era para hacer un camino tan largo. Era una mochila que la usan para hacer caminos más cortos, entonces era muy pesada y tenía una estructura que me lastimaba, me sacó unos moretones aquí en la parte de atrás. Entonces, sí vayan con expertos que les puedan decir. Y bueno, otra de las cosas muy importantes en el True Hike y que eso me encanta de este deporte es que aprendes a saber qué es lo necesario y lo esencial para hacer este tipo de caminatas y también para poder sobrevivir en la montaña, porque cargas bastante peso en tu mochila. Entonces, lo más importante es la comida y el agua. Eso es lo más importante. Entonces, en un principio yo me acuerdo traía una camisa y un pantalón en caso, o sea, como de repuesto, pero cuando empiezas a caminar dices, ¿por qué traes todas esas cosas? Tanta ropa que no necesitas, porque ¿quién te va a ver allá en la montaña? Yo, entonces, y van a ver en mis fotos, siempre estoy con las mismas ropas, cada sendero que tengo, todo el tiempo tengo la misma ropa porque eso no es importante allá, lo importante es que comas y que tengas agua. Entonces, el traer la misma ropa y no cambiarte no tiene, todos allá andan sucios y olemos muy mal. Entonces, eso ahorra, eso no lo lleves en tu mochila, lleva una chaqueta contra el agua, tienes que primero saber a qué tipo de climas te vas a enfrentar, porque yo he utilizado chaquetas contra el agua o a veces poncho, pero depende de qué lugares me voy a estar. Depende de qué sendero. He usado chaqueta contra el agua en el Pacific Crest Trail y en el Continental Divide Trail también. Pero en el Appalachian Trail yo no utilicé chaqueta contra el agua, es lo peor que puedes hacer porque llueve demasiado. Entonces ahí, poncho, tiene que ser poncho y porque te va a cubrir tu espalda y todo, ¿no? También traer tu chaqueta de pluma o algo que te proteja de cuando haga frío, que te mantenga caliente. Y yo lo que sí traía era un pants térmico y una camisa térmica cuando me voy a dormir. Y eso sí, como 4 pares de calcetines, porque eso sí se te van a gastar bastantes. Y si aparte si está lloviendo y eso, no está tan padre que cuando caminas bastantes kilómetros, ponerte los calcetines mojados otra vez. Entonces, tu pie es lo que te va a llevar hasta allá. Los pies son lo más sagrado que te va a llevar hasta el final del sendero. Entonces, cuídenlos. Y fuera de eso, pues viene mi casa de acampar, mi sleeping, y ya es todo equipo que traigo.
bueno, en lugares donde tengo, que son parte de nieve, también tienen que ustedes planear antes el saber qué lugares van a tener nieve. Afortunadamente, Estados Unidos tiene un sistema de correo muy grande y muy seguro, y además el sistema de correo es excelente, entonces tú puedes estar mandando a ciertos puntos. Ahorita les platico un poquito más. Bueno, les platico de una vez. Porque muchos me preguntarán si estoy cargando el equipo de nieve todo el camino, y eso no es así. Cuando yo llego a Estados Unidos, yo ya llevo toda mi planeación de qué puntos necesito yo mandar el equipo. Entonces, yo ya sé qué puntos o qué partes van a tener nieve en Estados Unidos, porque yo ya me preparé antes de ir a ese sendero, donde vi cómo estuvo la situación de nevadas los últimos meses en Estados Unidos, si rompió récord o no, si es un año más seco. Entonces, tú te vas planeando. Y una de las preguntas que también me han hecho es que si cargo todo el tiempo mi comida para todo el tiempo. No, claro que no, eso es imposible. Entonces también tienes que planear cada cuándo vas a cargar de comida. Y eso, al momento de planear eso, depende mucho. La mayoría de los senderos en Estados Unidos no cruza ciudades, ni va por carreteras, todos por sendero. Pero si cruzas carreteras, las cruzas y sigues en el sendero que va adelante. Entonces, cuando cruzas una carretera, tú tienes que ver si hay un pueblo cercano de la carretera y vas a pedir un ride y te va a llevar a ese pueblo. De ahí compras la comida que necesitas y vuelves a regresar al mismo punto y sigues caminando. En esa misma manera, en esos pueblos hay oficinas postales donde tú puedes mandar desde bastante tiempo antes tu equipo para nieve por si lo vas a necesitar en ese momento. Entonces puedes mandar tu equipo para nieve y ellos van a mantener tus paquetes ahí por el tiempo que tú lo necesites. Tienes que dejar una nota, escribir en el paquete, poner en qué fecha vas a llegar, para que ellos tengan una idea más o menos de cuánto tiempo van a guardar tus paquetes. Entonces es un sistema que te ayuda bastante en ese tiempo, y ya después tú cargas todo el equipo de nieve mientras vas caminando en la nieve, ¿no? Entonces el sistema de correos en Estados Unidos es muy bueno en esa cuestión. Y hice un sendero que se llama Haydock Trail en el desierto, donde no tuve esa ventaja y sí tuve que cargar todo. Afortunadamente no había mucha nieve en ese sendero. Entonces caminé sin piolets, sin crampones, ya tenía más experiencia, entonces no me preocupaba, no era riesgoso en cuestión de avalanchas. Y tuve que cargar bastante comida, ¿no? Y tuve que tuve que cargar bastante comida, y fue una planeación totalmente diferente, pero los senderos importantes que fue de la Triple Corona, eso sí tienen esa ventaja de poder cruzar cerca de carreteras donde te puedes pedir un ride y que puedes comprar lo que necesitas, ¿no? Entonces, esa fue lo que cargo en mi mochila, que es lo esencial. De verdad, no lleven ropa de más, porque me tocó ver a muchas personas que cargaban 2, 3 playeras, y al final dices, ¿para qué cargas tanto? Dos shorts, dices, ¿para qué cargas tanto si nadie te va a ver? Y todos andan igual. De hecho, en esa foto que ven, estoy en Idaho, y si pueden ver, mi short era de color negro, y ahí ya se ve café, porque pues ya llevo ahí casi los 3 meses caminando. Entonces, si pueden ver, me veo toda, se ve la gran diferencia de cuando ya llevas bastante tiempo caminando. Me veo más morenita, toda despeinada, súper flaca, mi ropa se empieza a descolorar, porque pues es lo que llevo, ¿no? Y pues es una experiencia muy padre. Yo la verdad, cuando regresé a México, después de mi primer sendero, y vi toda la cantidad de ropa que tenía, le digo a mi mamá, ¿por qué tengo tantas cosas? O sea, empecé a deshacerme, a regalar ropa, a regalar muchas cosas que tenía, porque es lo padre de este deporte, es que te hace razonar
que el dinero no lo es todo y poseer cosas materiales tampoco, porque al final no te llevas nada de eso y al final del camino lo importante, yo conocía a muchas personas con mucho dinero, pero ahí no importaba que tuvieras mucho dinero, todos éramos iguales y aquí el que era más rico era el que tenía más comida o más agua. Entonces, eso es lo importante, que tengas que comer y que beber. Y lo demás no importa, lo demás viene solo. Qué interesante, Celsin. Todas estas experiencias que tú nos estás compartiendo, en verdad, son muy enriquecedoras para todas las personas que gustamos de hacer caminata o hacer senderismo. Realmente estamos asombradas de todas sus experiencias, porque es bien importante todo lo que nos estás platicando, cómo viviste tú la experiencia. Y bueno, platícanos un poco sobre los senderos. Bueno, los senderos tienen caminos marcados, son caminos marcados, pero aún así llevaste contigo instrumentos de orientación. ¿Cuáles llevaste? ¿En qué momento los utilizaste? Por ejemplo, ¿cómo te orientabas en la nieve? Sí, son senderos marcados, pero bien como lo dije, cuando hay nieve, ni los letreros se ven. O sea, cuando hay nieve en Estados Unidos, de verdad que neva. Yo siempre escojo, me ha tocado mala suerte, he escogido los años más difíciles. En el 2017, Estados Unidos rompió récord de nieve. En el 2018, que hice la Appalachian Trail, rompió récord de lluvia. Entonces, yo 80% de mi caminata en Appalachian Trail era bajo la lluvia. Dormía mojada, me despertaba mojada. Y en el continente Divide Trail, que fue en el 2019, otra vez Estados Unidos rompe récord de nevadas. Pero ahora fue, cuando estuve en Colorado, de verdad que supe lo difícil que es caminar en la nieve. Cuando estuve en mi primer sendero de Pacific Crest Trail, fue mi primera experiencia en nieve, pero a pesar de eso, no fue difícil. Y ahí es una foto de ahí, estoy en el Forest de Pass, es el punto más alto del Pacific Crest Trail, está en en Sequoia National Park, y muy cerca, de hecho un día antes había estado en Mount Whitney, en la montaña más alta de Estados Unidos después de Denali, que pasa el sendero pasa muy cerca de Mount Whitney. Pero bueno, en la nieve siempre es muy importante llevar mapas, definitivamente, porque en la nieve no hay senderos marcados, entonces es muy fácil que te pierdas. Y entonces ahí fue donde aprendí a usar mapas. Siempre llevé una brújula, siempre. No la utilicé, la verdad, muy poquitas veces. Yo creo que las cuento con las manos las veces que usé la brújula en Estados Unidos. Pero mapas, eso es muy importante porque pasa si tu celular, si traes los mapas en tu celular o en aplicaciones, ¿qué pasa si se te moja el celular? Por ejemplo, les dije de la vivencia que tuve en el río, en ese río que casi me lleva, nadé, todas mis cosas estaban mojadas y traer los mapas es lo que te puede salvar en caso de que pierdas pues tu celular, se descomponga, cosas así electrónicos. Siempre mapas es lo esencial. Y siempre lleven con ustedes una libreta y una pluma, porque como les comenté, cuando estuve en el refugio yo me quedé sola y si no hubiera tenido una pluma y una libreta para poder escribirle a compañeros que venían atrás en caso de que me pasara algo, siempre lleven eso para dejar notas. Yo creo que eso sería lo primordial. Y en ese tiempo yo tampoco no contaba con un Garmin, un localizador de GPS, que puedes de hecho mandar mensajes de SOS y también tiene mensaje satelital. Yo lo probé hasta este año, hasta 2020. O sea, toda mi Triple Crown no usé ningún GPS de SOS, porque no me alcanzaba el dinero para comprar uno. Entonces, fue hasta apenas que pude juntar dinero para comprar uno en el 2020. Y la verdad que dije, wow, esto es una maravilla porque cualquier cosa que pase, tú aprietas el botón o si tienes alguna emergencia, mandas mensajes a tus familiares y la verdad, y te van siguiendo en línea. Entonces es una maravilla que tener ese tipo de equipos. A mí, aquí pueden ver, en esta foto estoy en la Sierra Nevada, está súper lleno de nieve. De verdad, fue la vivencia más hermosa. Amé la nieve porque en el PCT, la verdad me gusta más la Sierra Nevada con nieve que sin nieve. Después regresé a caminarla sin nieve y es muy bonita, pero no es
espectacular como cuando tiene nieve, es espectacular, es otro mundo. Entonces, esas tres cosas, lo que, si tienen la oportunidad de comprarse un Garmin, que tenga este dispositivo de SOS, se los recomiendo. Y si no, pueden ir de todas formas. Es un poquito, el Garmin lo que te da un poquito más de seguridad con tus familiares, ellos te van siguiendo, pero siempre lleven mapas y la brújula también es muy esencial, pero mapas, no dejen de imprimir mapas, porque les digo, los electrónicos pueden descomponerse, pero un mapa va a estar ahí y siempre una libreta y una pluma, eso siempre llévenlo. Bien, Celsin, pues muy buenas recomendaciones. Oye, platícanos sobre qué dificultades encontraste durante tu primer recorrido y que ya en el último, en el más reciente, ya no enfrentaste por la experiencia que tú ya tenías en estas caminatas, largas caminatas. ¿Qué fue lo que te pasó en una primera ocasión que ya no te ocurrió en la última? Bueno, me enfrenté a muchas cosas, pero yo creo que la más importante fue la del río, que te comento que casi me lleva. Cometí un gran error. Como yo estaba caminando con un señor muy grande en un principio, no en un principio del sendero, esa parte de la nieve, cuando comenzó la nieve, bueno, primero comencé caminando con un venezolano, porque yo no hablaba inglés. Eso fue otro problema que tuve antes de irme a caminar en el Pacific Crest Trail. Yo no sabía hablar inglés. Todo mi inglés lo aprendí caminando. Entonces, cuando empecé la parte de la nieve, conocí un venezolano y pues como hablaba español, pues para mí estuvo súper bien porque no entendía muchas cosas. Y yo creo que esa fue la razón de la cual fui de las pocas personas en el 2017 que no saltaron la parte de la nieve, porque no sabía a lo que me iba a meter y porque no entendía todas las advertencias de la gente, que sí entendía que me decían que era peligroso, pero no entendía qué gran magnitud. Y la verdad es que no fue peligrosa la nieve, porque toda la gente me decía que la nieve, lo peligroso fueron los ríos, pero yo no sabía eso. Y bueno, te platico que iba con un venezolano, que al final él se rompió su mochila. En la parte de la nieve traté de nunca estar sola, siempre con otra persona. Anteriormente siempre había estado sola y a veces me encontraba gente que iba caminando, pero en esta parte dije, no puedo estar sola, aparte porque no tenía la experiencia de andar en la nieve. Entonces, este venezolano fue conmigo, se le rompe su mochila, se regresa a un pueblo que está muy cerca para esperar su mochila. Yo espero con él unos días, pero tardaron varios días. Yo no podía estar descansando en Estados Unidos, en un pueblo, eso te genera bastantes gastos. Es muy, muy costoso para los mexicanos estar ahí. Entonces yo no podía permanecer tantos días en un pueblo. Entonces pregunté a los que conocíamos si alguien quería ir conmigo. Todos estaban súper espantados de caminar esa parte de la nieve, y hasta que un señor viejito de descendencia rusa me dijo, yo voy contigo. Y entonces planeamos ir juntos al día siguiente, y resulta que Pirate es el venezolano, me habla y me dice, oye, ya llegó mi mochila, voy contigo. Pero cuando vio que iba a ir con Paul, así se llamaba este chico, este señor, como que él dijo, no, mejor me espero a que lleguen otros chavos de otra edad, y pues me dijo, no voy contigo, pero fue más por este señor. Y la verdad, yo dije, ¿en serio? O sea, por la edad. Yo aprendí muchas cosas con este señor me enseñó bastante, y una de las razones también que aprendí bastante fue porque él se lastimó la espalda. Entonces yo empecé a navegar. Yo era la que iba enfrente y la que veía el mejor camino para que él no se lastimara más. Entonces, este señor, al cuidar a él, me cuidé a mí misma y aprendí bastante de navegación en la nieve y a utilizar los mapas. Y bueno, el señor, este tramo lo habíamos planeado caminar en 9 días. El señor ya estaba muy lastimado y me dijo, ese traía un dispositivo Garmin. Él me dijo, ¿sabes qué? Necesito salir aquí en el 5.º día. Y bueno, él salió y me dice, ¿te quieres ir conmigo? Y yo le digo, no, era muy difícil salir de esa parte porque tenías que caminar muchas millas de nieve y no sabías cómo iban a estar otras montañas, qué tan peligroso
fuera a salir. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo planeé la ruta hasta 9 días, yo tengo comida, me siento muy segura de mí misma de ir sola en la nieve porque aprendí mucho. Y pues nos dimos un abrazo, él se fue, le habló a su hermano por medio del dispositivo, su hermano trató de alcanzarlo lo más que pudo en la nieve y ellos se encontraron y yo seguí caminando en el sendero. Y ahí fue donde me di cuenta que lo más difícil no era la nieve, eran los ríos, porque me tocó cruzar por primera vez un río muy fuerte. Y entonces el primer error que hice fue quitarme mis botas. Me quité las botas, pensé que el río me iba a llegar a la cintura, me quité ropa y empecé a caminar con mi mochila aquí, mis botas aquí estaban amarradas y estaban al lado de mi cuello. Y cuando llegaba a la mitad del río, el agua ya me había llegado al cuello. Entonces, yo ya llevaba a la mitad, era un río muy amplio. Y en donde yo había elegido cruzar, la corriente no se veía tan fuerte. Pero una vez que el río ya te cubrió, no importa que la corriente no sea tan fuerte, o sea, te empieza a llevar, te empieza a llevar. Y entonces yo veía que me llevaba el río. Y pues yo la verdad fue un árbol, un tronco que encontré ahí y con eso me pude salir. Y entonces salí como perro atropellado, corriendo, todas mis cosas estaban mojadas, me puse las botas, me puse la ropa y empecé a correr como perro atropellado y empecé a ver que había huellas frescas y traté de ese día de alcanzar a esas personas que estaban adelante de mí. Normalmente yo caminaba cuando estoy en nieve, caminar es un poco más lento, caminaba 15 millas diarias, pero cuando vi que estaba sola y que venían otros ríos más fuertes en el mapa, porque yo veía que este río no era de los súper fuertes, y cuando revisé el mapa, vi que venían más ríos, y yo dije, wow, y estoy sola, y ahora estoy en medio de 2 ríos, y no podía estar sola. Tuve suerte de haber sobrevivido esa vez. Entonces ese día caminé 25 millas en nieve, son 40 kilómetros, con la mochila toda mojada. Y bueno, al final encontré a estas personas al final del día, pero más que nada ese fue mi error, el quitarme las botas y quitarme la ropa. Ahora que cruzo un río fuerte, no me quito las botas. Prefiero tener mojados los pies que resbalarme y que un río me lleve. Así que eso fue lo que más que aprendí. Bueno, aprendí bastantes cosas, pero eso es lo primero que aprendí en esa vivencia, fue no te quites las botas cuando cruces un río. Mójate los pies y se van a secar. ¿Por qué prefieres mojarte los pies o que pase un accidente y tal vez ya no vives para contarlo, ¿no? Entonces no se quiten las botas cuando caminen, cuando crucen ríos, carguen su mochila, pero traigan las desabrochadas por si llega a pasar algo más de que te lleve un río, lo primero que sueltes es la mochila, ¿no? Y eso es como lo que podría decir de las experiencias, de tantas experiencias que tengo. Y yo tengo otras más, pero que yo creo que se las voy a contar cuando hablo un poquito más de otras cosas. No, y hay muchísimo de qué hablar. Y bueno, esto va unido a la pregunta que te iba a hacer enseguida, Celsin. Va un poco unido. Yo te iba a preguntar, y ya lo has contestado un poco, ¿qué has aprendido y qué has desaprendido en estas caminatas? Pues lo que he aprendido más de estas caminatas es a conocerme a mí misma, mis límites. Me encanta caminar sola desde el primer sendero que lo hice sola y siempre traté de mantenerme sola. Y porque es difícil porque el Pacific Crest Trail es un sendero famoso. Entonces, a pesar de que tú vas empezando solo, muchas veces te encuentras a gente de todas partes del mundo que van caminando y se van haciendo grupos, pero yo siempre me mantuve sola excepto en la parte de la nieve. Hice cantidad de amigos por lo mismo de que siempre me mantuve sola, conocí a mucha gente y en mis caminatas por lo que más aprendes es conocerte a ti mismo. Eso creo que es lo que puedo considerar de mis caminatas. Aprendí bastante a cómo navegar en la nieve, a cómo usar un piolet, cómo usar unos crampones,
Y yo creo que lo más importante es que conocí mi pasión, porque si yo no me hubiera atrevido jamás a hacer esto, no hubiera conocido lo que me apasiona en la vida. Y esa es otra cosa que a mí me gusta compartir con la gente, porque hay muchos tenemos muchos miedos de intentar hacer cosas diferentes, y nuestros miedos, cuando ya lo ves de ahorita, por ejemplo, en mi caso, cuando ves esos miedos atrás, cuando dices, oh, le tenía miedo a eso, ves que esos miedos eran muy pequeños a la comparación de todo lo que viviste en esa aventura, y muchas veces dejamos pasar cosas o experiencias que nos pueden cambiar la vida por no dejar nuestros miedos a un lado, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que he aprendido de todas mis experiencias, es a atreverme a hacer más cosas, a superar miedos. ¿Ves que te digo del miedo a las alturas? Pues en el 2018 terminé siendo guía de tirolesa. Ese fue mi trabajo, guía de tirolesa. Y recuerdo cuando llegué a mi trabajo, y yo llegué para trabajar haciendo un sendero en un parque ecoturístico, pero les hicieron falta guías de tirolesa y me dijeron, oye, ¿quieres ayudarnos? Te vamos a enseñar y todo. Y le dije, sí. Y recuerdo cuando veo, ellos tenían la segunda más alta, es en Puerto Vallarta, tenían la segunda más alta tirolesa en Puerto Vallarta. Y cuando la veo, dijo, no sé en lo que me metí. Y también dije, ahora yo tengo que cuidar a personas. ¿Cómo voy a cuidar a personas si a mí me da miedo, no? Pero aprendí a controlar. Siempre, los miedos siempre van a estar. Lo que tienes que hacer es que no se apoderen de ti, que no entres en pánico. Tienes que aprender a controlarlos. Yo sigo subiendo montañas y me da miedo. Hay veces que me da miedo, pero aprendo a controlar ese miedo para que ese miedo no me controle a mí y entonces pasen los accidentes, ¿no? También hay que ser muy consciente de saber cuáles son tus limitaciones, ¿no? También saber hasta dónde puedes llegar. Tienes que ser muy sincero contigo en la montaña o pueden pasar muchos accidentes. Entonces, cosas que he aprendido es aprender a vencer mis miedos. Cada vez hago cosas más sola. He aprendido tanto de la naturaleza, he aprendido qué comer, he aprendido a hacer fogatas también, porque tal vez muchos dirán, ay, pues eso lo haces de chiquito, pero para mí eso fue algo nuevo para mí porque yo jamás había acampado en mi vida, entonces aprendí a hacer fogatas y todo, y aprendí a conocer mi cuerpo. Eso yo creo es lo más importante. Escuchen a su cuerpo, ellos van a saber, el cuerpo te va a decir qué es lo que necesitas. Aprendí a comer allá, a saber qué es lo que me hacía bien en esas caminatas, porque en un principio empezaba a comer muy mal. Y después empecé a nutrirme un poco más. Sabía que muchos alimentos de lo que estaba comiendo o de lo que puedes llevar en la mochila no te nutren lo suficiente. Entonces tuve que aprender a escuchar a mi cuerpo, también estiren. Muchos errores que tenemos muchos senderistas es que nos tiramos. Y ahí es donde vienen las lesiones. Entonces, estirar siempre, eso es muy importante, pero yo creo que lo más importante de hacer este tipo de experiencias es conocerte a ti mismo, y pues es lo que más he aprendido, a convivir con los animales. Ya ahora sé bastante como en qué lugares me puedo encontrar a ciertos animales, a distinguir las huellas, a distinguir los excrementos. He aprendido de árboles también, entonces eso es algo muy hermoso. Has aprendido muchísimas cosas, has aprendido a apreciar la vida por cualquiera de las palabras que tú me estás diciendo ahorita. Lo que yo encuentro, lo que leo en tus palabras es eso. Has aprendido a apreciar la vida, has aprendido a verla con otros ojos distintos a los que lo venías venías viendo la vida, ¿no? Celsin, y en estos trayectos, porque fueron muchísimas horas de caminata, solitario, conociste muchísima gente, nos platicas. ¿Conociste mexicanos? ¿O por qué consideras que son pocos los mexicanos, como lo platicábamos hace ratito, que realizan estos senderos? Conocí, de todos los senderos que hice, solamente así en persona, conocí a un mexicano
pero que ya vivía en Estados Unidos desde chiquito. Uno de todos los senderos que he hecho, uno. Entonces, la verdad, y eso él porque vivía allá. Entonces, es muy difícil para nosotros como mexicanos y latinos en cuestión económica y también en la visa. No todos tenemos visa. Pero es muy difícil y además muchos de los mexicanos que ya viven allá no tienen la intención de ir a esas montañas. No solamente mexicanos, latinos. Nuestra cultura es desde pequeños no nos enseñan más bien nos enseñan a tenerle miedo a la montaña. Y es muy contrario a la cultura que tienen en Estados Unidos. Ahí les enseñan a andar en la montaña solos desde pequeños y a cuidarla y a respetarla y a saber que es parte de ti, es parte de tu vida, es parte de vivir ahí. Es un estilo de vida estar ahí haciendo senderismo en Estados Unidos. Y eso no nos lo enseñan en México. Y una de las razones es porque no tenemos senderos bien marcados y señalizados como los tienen allá. Entonces, precisamente por esa cultura que tenemos nosotros, los mexicanos que se van allá a vivir, la mayoría son muy pocos los que hacen senderismo. Hay muchos latinos, sé que cada vez hay más, pero hay muchos latinos que no hacen eso y muchos por miedo y miedo a los animales. Creo que ese es el mayor temor de muchos, es el miedo a los animales, porque me han dicho, no, ¿por qué vas? Te va a comer un oso. Y pues al contrario, los animales te respetan si tú los respetas. Y yo he tenido muchas vivencias con animales increíbles, increíbles. La verdad es que me han dicho gente que ese animal me pudo haber matado y a mí no me ha pasado aún nada porque yo creo que los animales saben con qué energía la energía que tú transmites cuando haces este tipo de cosas, ¿no? Y pues sí, a mí me gustaría que más personas en México fueran y es por eso que traigo muchos proyectos ahorita en cuestión del senderismo. Yo creo que el senderismo me ha dado muchas cosas, la gente me ha apoyado mucho cuando he hecho este tipo de senderos y ahora es mi momento, yo quiero compartir esto con los mexicanos, yo quiero compartir mis vivencias y la mejor forma de hacerlo es caminando un sendero, es enseñándoles que experimenten la vivencia de caminar un sendero así. No es un día, no son 2 días, no es una semana, que sean meses, meses de caminar en un sendero, eso estaría increíble. Te cambia mucho la vida y eso es lo que quiero compartir con los mexicanos. Muy bien, Celsi. Y al respecto, bueno, pues vamos a dar de una vez apertura a esta sección de la entrevista, que como habíamos comentado, pues traes proyectos con México, ¿verdad? Traes proyectos con México y hablando un poco sobre los senderos que no existen en México marcados de la misma manera que lo están en Estados Unidos. ¿Qué proyectos traes al respecto, Celsi? Compártenos. Sí, bueno, aquí en México lo que tenemos más parecido a un sendero son peregrinaciones, pero la gran mayoría van en carretera y tenemos algunas como la de Ameca Talpa, que esas van en muchas partes de caminos de terracería y gran parte en pequeños senderos, pero es como lo más cercano a un sendero, pero no es de larga distancia. Entonces, no tenemos un sendero así como de más de 200 kilómetros aquí en México, más que peregrinaciones. Tenemos la ruta del misionero, que también esos son 1000 kilómetros en Baja California, pero gran parte va sobre carretera. Entonces, la gente sí camina, pero no tenemos aún un sendero de larga distancia bien señalizado y trazado. La gran diferencia, porque muchos me han dicho, no, pues sí, bien fácil, si te vas caminando por un sendero señalizado y trazado, es súper fácil. Sí, es súper fácil, por ejemplo, en Estados Unidos, caminar un sendero señalado, que está señalizado y trazado, y eso es lo que menos te tienes que preocupar porque no es fácil. O sea, es fácil caminarlo porque todo está señalizado, pero porque te tienes que preocupar en otras cosas que son el clima, la nieve, el desierto,
a tomar, bueno, a sobrevivir en ese lugar, ¿no? Porque es sobrevivir y a todos los animales que hay en ese lugar. Entonces no es fácil, si no te dan un poquito de ayuda de tener un sendero señalizado y trazado. Y aún así, hay personas que se pierden en esos senderos. Entonces, la ventaja de tener un sendero señalizado y trazado es que no tienes que preocupar tanto en el sendero, que puedes planear y tu experiencia puede ser un poquito más fácil y la puedes disfrutar. Pero también otra de las cuestiones de tener un sendero bien señalizado y trazado es la conciencia que te va a dar el caminar tantos días en la montaña, te va a hacer más consciente como persona, te va a hacer cuidar lo que tienes a tu alrededor. Y otra de las cosas muy importantes es cómo tú, aparte de ser deporte, medio ambiente, es cómo tú ayudas a comunidades que están alrededor de esos senderos, ¿no? Y este año yo vi algo muy importante este año, porque estamos atravesando por una pandemia y este año, yo cuando inició la pandemia, yo estaba este año caminando un reto de 7,000 millas, casi los 12,000 kilómetros. Yo estaba uniendo 5 senderos en Estados Unidos y yo fui a Estados Unidos antes de comenzar la pandemia y cuando comenzó todo, yo ni enterada, yo estaba en la montaña, bajé al pueblo a comprar comida y de repente todo estaba cerrado y empezamos a escuchar las noticias que estaban cerrando todo y la gente se volvió loca y empezó a comprar comida y toda la comida que nosotros usábamos para comer en el sendero era la que se había terminado porque la gente está comprando comida que duraba para mucho tiempo. Entonces fue cuando dijimos, wow, ¿qué está pasando aquí? La empresa con la que yo iba caminando este reto, ellos tomaron la decisión, yo ya había firmado un contrato donde pues yo tenía que seguir caminando hasta que ellos cancelaran este evento. Y que la verdad en ese momento muchas personas me decían, no, cancela, por lo que está pasando, quédate en casa. Y yo la verdad agradezco mucho que esa empresa no haya cancelado el evento hasta después de un tiempo porque ya no pudimos caminar más. Nos mantuvimos alejados de las comunidades pequeñas. Fuimos solamente a comunidades, a ciudades grandes cuando íbamos caminando en ese sendero para poder comprar comida. Primero, porque las comunidades pequeñas se quedaron sin comida y era egoísta de parte de nosotros quitarles la poca comida que tenían. Segunda, porque las pequeñas comunidades viven alejadas de grandes ciudades y ellas pueden permanecer, no estar tan contaminadas de lo que venía la pandemia y nosotros no sabíamos si teníamos el virus o no. Entonces, la compañía con la que venía tomó la decisión que en abril nos íbamos a ir llegó el momento donde terminamos de caminar de Arizona Trail, teníamos que conectar hacia el Pacific Crest Trail, que es teníamos que nosotros crear nuestras propias rutas. Entonces creamos la ruta de manera de que no tuviéramos que tocar solamente por grandes ciudades y además manteniéndonos, íbamos a caminar mucho más de 12 días aislados totalmente de personas. O sea, habíamos comprado comida suficiente para mantenernos 12 días lejos de todas las comunidades, de todas las personas, porque lo que queríamos saber si alguien de nosotros estábamos infectados. Y agradezco lo que aprendí en ese momento, fue ver que un sendero te puede salvar de una pandemia. Porque yo ese tiempo que estuve caminando con ellos, ninguno de nosotros nos enfermamos. Y yo creo que fue lo más sano. La empresa yo creo que tomó la mejor decisión de no dejarnos ir o tratar de regresar a nuestras casas porque no podíamos. No podíamos regresar a nuestras casas porque todos los vuelos estaban, no había vuelos, no había autobuses, no había nada más que tiendas, supermercados donde podías comprar comida. Entonces muchos de mis compañeros venían de la India, de Canadá, de China, y yo era la única latina y mexicana, y los demás de Estados Unidos incluso no podían regresar a los estados de Estados Unidos, ¿no?
porque no había nada abierto. Entonces, la empresa tomó la mejor decisión de decir, ¿saben qué? Nos vamos un mes más y esperemos que la situación mejore en un mes. Y si no mejora, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, nos fuimos un mes caminando por el desierto. Fue duro porque tuvimos que cargar más comida, no tuvimos descansos y si llegábamos a tener un pequeño descanso era en el desierto. Y al final cuando llegamos a mayo, el 1 de mayo, llegamos a Las Vegas. Llegamos cerca de Las Vegas, ya a punto de cruzar a California, y la situación no mejoró, sino empeoró, porque ahora los parques nacionales en Estados Unidos estaban cerrados. Entonces nosotros estábamos a punto de entrar a California. California era el estado más cerrado en ese momento, y íbamos a entrar a los parques nacionales. Entonces no iba a haber forma, y o sea, no iba a haber forma de que pudiéramos continuar. La empresa tomó la decisión de, aún todavía no había vuelos para México y para otros países, entonces tomó la mejor decisión de refugiarnos en algunas casas en Estados Unidos porque ya no podíamos continuar, pero esos 2 meses que estuve ahí, yo empecé en marzo 4 y en 1 de mayo fue cuando se canceló el proyecto. Esos 2 meses me sirvieron para saber que un sendero sí te puede salvar la vida. Y entonces, es porque una de las razones también por qué quiero comenzar algo en México, un sendero en México. Estoy empezando a planear y pues ahorita en mis objetivos, tengo varios objetivos de crear un sendero aquí en México, no tan largo, pero ya lo estoy empezando a planear y muy pronto van a saber pues dónde va a ser y dónde voy a cruzar, y claro que se los voy a hacer. Yo estoy pensando en comenzar a caminar, a hacer scouting de este sendero en diciembre. Entonces, estoy con muchos ánimos. Este año fue un año que nos cambió a todos, nos cambió todos nuestros proyectos, nuestros objetivos, pero siempre tratar de enfocar, pues tomar esto como una ventaja, como una oportunidad para crear y pensar en grande, ¿no? A mí me pasó, yo tenía este proyecto del 2000, de hacer estos 7,000 millas. Si no se hubiera cancelado ese proyecto, no estaría pensando ahorita en México. Yo creo que por algo pasan las cosas. Entonces, el estar allá refugiada en Estados Unidos mientras pasaba la pandemia, tiene poco que acabo de regresar a México, pasaron muchas cosas, muchas cosas, y es de lo que les quiero contar. Yo creo que una de las grandes cosas que aprendí en esta vivienda fue a no pensar en ti mismo, sino pensar en los demás. Y estuve no trabajando, sino sirviendo de voluntaria en varios proyectos en Estados Unidos, donde pude aprender un poco más de cómo ayudar a las personas. Y primero comencé arreglando bicicletas para niños que no tienen para comprarse una bicicleta. Entonces nos llegaban donaciones de bicicletas y nosotros las arreglábamos y se las dábamos a los niños. Y fue muy padre porque pues yo de ciclista sé lo básico de mecánica de bicis, y allá en Estados Unidos la gente me apoyó bastante. Eso fue en Montana. La gente me dijo, yo estaba buscando algo que hacer, que matar el tiempo, porque estar encerrada no es algo que me guste mucho. Entonces encontré esta organización que se dedicaba a arreglar bicicletas. Buscaban voluntarios porque tenían muchas bicicletas que arreglar. Aprendí mucho y pues, me llevó una experiencia de mi vida increíble, ¿no? El ayudar a alguien, el ver a los niños felices cuando les das una bicicleta, cuando los papás no tienen para poderles comprar una bicicleta, y cuando pues la bici la dejan en meses a veces, o en un año ya necesitan una más grande. Entonces esta organización ayudaba a estos niños. Y después estuve en Colorado con una amiga. No sé si podemos pasar las fotos.
Y ahí es otra de mis experiencias, porque este año estuve con esta amiga que ella tenía un proyecto que me encantó. Ella me dijo, quiero que seas parte de ese proyecto, de su proyecto. Ella está con una organización muy fuerte que se llama Shelter Box. Es una ONG y ellos se dedican a construirles casas a personas que sufren desastres naturales. Entonces, este año todos hablan del coronavirus, pero no vemos que este año no es solamente coronavirus, siguen pasando desastres naturales a nivel mundial en todas partes del mundo. Entonces, mi amiga, que solamente conocí por 5 minutos en Appalachian Trail, conversamos tantito y nos fuimos, se volvió parte de mi familia, es una gran amiga y la acompañé a ser parte. Ella estaba subiendo con esta caja que ven atrás en la espalda, ella está subiendo los 58 picos más altos de Colorado. Ella me dijo, ¿sabes qué? Nunca ha andado sola, algunos picos son muy difíciles y la verdad siento que eres una persona muy fuerte, me gustaría que me acompañes. Y pues dije, va. Entonces fui parte de este proyecto hasta que se me terminó el permiso para estar en Estados Unidos. Eso fue lo último que hice y fue grandioso porque subimos bueno, ella subió con la caja, yo era su apoyo moral y su secretaria. Y era así, dale, dale, duro, vamos. Y fue una experiencia increíble porque de verdad que te da mucho el hacer cosas por los demás y no por ti mismo y no por ti. Entonces, ella me dio una vivencia increíble que no había experimentado en otros senderos, el hecho de decir, vamos a hacer esto por la gente. Entonces, ella todavía me dio más energía, me inspiró a querer hacer todavía más lo que ya tenía planeado aquí en México, ¿no? Porque mi principal objetivo, yo quiero ayudar a muchas comunidades indígenas. Ahí estoy, me dejó cargar la caja por un ratito. Quería ver cómo se sentía, entonces ahí estoy cargando la caja. Ella actualmente ya lleva 44 picos. Ya está a poco de terminar este gran reto. Era hacer los 58 en un verano. Entonces es un reto que tiene mucho, pero cargando la caja. Era muy chistoso porque cuando la gente nos veía, decían, ¿tienen cervezas ahí? Todos pensaban que era una cooler, que era una hielera donde teníamos cervezas y todo, ¿no? Era una caja muy, 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 muy grande. A ver si podemos ver las otras fotos. Aquí en esto tengo una experiencia. Hoy ahí estoy en Capitol Peak. Es uno de los fortines más difíciles. De los 14,000, le llamamos fortines porque son el reto de los 14,000 pies de altura. Y bueno, ahí voy en el cuchillo de la montaña. Así tuvimos varios. Y bueno, lo más preciado de subir a la cima, me encanta el pan de dulce. Entonces, ese día cargué un pan de dulce que me gustaba mucho y pues fue como comerlo en la cima y estoy con ella también. Nos hicimos muy, muy, muy grandes. De por sí éramos amigas y eso fue como decir, la quiero como hermana. Me enseñó muchas cosas, pues de ser humano, ¿no? De ayudar. Esa foto, pueden ver, estoy toda raspada de mis pies porque vengo de ese pico que está ahí enfrente. Eso se llama un traverse, una travesía, son de las más difíciles. Ese pico se llama la Maroon Bells y ha sido de las cosas más difíciles que he hecho, yo creo, hasta ahorita tuve que escalar un poco. Ese es el pico, venía desde allá, no hay sendero, entonces tienes que buscar la mejor forma que puedas llegar al otro lado. Y ese día es una de las cosas que también les quería platicar de mis vivencias. Ese día fui con ella y otro chico que se nos unió de Kentucky, ahí estamos los tres en el segundo pico, o sea, hicimos primero el otro pico, después el segundo pico, ese día hicimos 3 picos en un día. Y estuvo de loco, estoy hablando de hace 2 semanas, eso pasó hace 2 semanas. Y
nos encontramos estas cabras, es lo que les digo, lo impresionante de la naturaleza, nos perdimos y las cabras empezaron a hacer ruidos extraños, así como, ¡hey, no es por ahí! Síganos. Y cuando vemos, ellas van caminando por una vereda porque no hay sendero marcado, pero era una vereda que nos llevó a la punta. Y esta es otra de las cosas que les quiero decir. Ese día nos sentíamos como superhéroes. El primer pico todo bien, sí, vamos por el segundo y ahí vamos a hacer la travesía, donde tuvimos que escalar toda esa parte del pico. Y nos faltaba un pico más que estaba en ese mismo valle. Ah, bueno, esta foto que acaba de pasar, esta que está pasando, es donde estuve de voluntaria arreglando bicicletas en Montana. Creo que este es el mejor jefe que he tenido en mi vida, es este señor. No sabe la calidad de ser humano que encontré ahí y aparte ingeniero mecánico, me enseñó tantas cosas. Yo creo que más que yo irles a ayudar con las bicicletas, ellos me enseñaron cantidad de cosas. Estoy muy agradecida. Ahí estoy con una de las bicis que arreglé. Y bueno, ¿no? Pero bueno, les cuento del pico. Nos sentíamos como superhéroes y nos faltaba, todo estaba bien. Cuando bajamos el segundo pico, dijimos vamos por el tercero que estaba en el mismo valle. Y ahí me recuerdo bien, yo siempre traía mi mochila en caso de que mi amiga necesitara apoyo con la caja de cosas, porque en su caja, además de traerla cargando, ella traía, era como su mochila, entonces yo traía sus cosas. Y ella llevaba bastantes montañas caminando, a pesar de que no era un true hike, pero hacer una alta montaña, porque esos ya eran alta montaña, eran de arriba de 4,000. Los fortines son 14,000 pies de altura, son arriba de los 4,000 pies, 4,000 metros de altura. Pero hacerlo diario es un gran esfuerzo, a pesar de que no haces las tantas millas como lo haces en el True Hike, pues subir y bajar. Y además, la gran ventaja es que nosotros dormíamos en el coche porque teníamos que, las montañas no estaban cercas, entonces teníamos que ir de una a otra. Y ella, yo sabía que estaba cansada, entonces yo cargaba siempre mi mochila y tengo pues la costumbre de que me gusta hacer de comer en la montaña, entonces cargaba mi estufa y resulta que ese día planeamos hacer esos 3 picos y que lo íbamos a hacer súper rápido porque pues no podíamos tardarnos en caso de que viniera una tormenta. Ese día nos llovió a las 2 de la tarde, íbamos bajando del segundo pico. Y se quitó, entonces era, sí, ya se quitó, revisamos el clima y todo estaba bien, dijimos vamos por el tercero. Y recuerdo que un señor que nos acompañó en los 2 primeros picos, él dijo, yo ya no voy, yo ya estoy cansado y se regresó. Estas personas que nos íbamos encontrando eran personas que íbamos haciendo amigos en el camino. Yo iba con mi amiga y hicimos amigos con el otro chico y luego este señor también. Y el señor recuerdo que me dijo, hey, tú traes muchas cosas en tu mochila. De hecho, mi amiga me decía, porque yo le decía, ¿necesitas ayuda con tu caja? Y me decía, no, porque eso significa que voy a cargar tu mochila y tu mochila pesa más que mi caja. Y entonces, pero era porque llevaba un poquito más de comida, llevaba más agua, porque era el apoyo de mi amiga. Yo sabía que si ella necesitaba algo, yo iba a estar ahí para ella, porque eso se trataba de apoyarla en su proyecto. Cuando llegamos al último pico, llegamos a las 8:30 de la noche. A las 8:30 de la noche. No lo teníamos planeado. La última sección era súper empinada. Ya habíamos podido subir, pero ya de noche y de bajada en una sección así, no, y con mi amiga con la caja iba a ser muy peligroso. Entonces, ese señor que nos había caminado en un principio en el segundo pico, él me dijo, tú traes muchas cosas y mucha ropa ahí, porque y yo pues empezamos a caminar muy temprano, a las 5 de la mañana, entonces traía pues mis licras y traía mi chamarra y mi gorro y mis guantes y todo. Pues cuando llegamos a las 8:30 tomamos la decisión, ¿saben qué? Tenemos que dormir aquí, no podemos bajar. Es muy peligroso si bajamos a esta hora.
una milla, por lo cansado que ya estábamos, nos había costado a 1 hora y media. O sea, 1 kilómetro, 700 metros, nos había costado 1 hora y media. Y aparte era de rocas. Y pasó algo muy padre porque, a ver si podemos pasar las fotos de cuando estoy con mi amiga, porque pues la que traía más cosas era yo. Entonces yo sí traía ropa para taparme. Pero aquí lo más importante fue que nunca sabes qué pueda pasar, siempre tienes que ir preparado. Yo lamentablemente ese día siempre cargaba mi estufa porque me gustaba hacer café allá arriba o comer algo, cocinar. Ese día dejé mi estufa y después fue como, no, me lo hubiera traído. Pero lo más importante aquí fue que no traíamos nadie sleeping bag, nadie traíamos bolsa de dormir. Entonces dijimos, no, los tres enrollados, traíamos las mantas térmicas que venían en el kit de emergencia, eso siempre lo tienen que traer. Pero lo más importante es que yo siempre traigo, siempre, todas las mochilas suelen ser resistentes al agua. Llega un momento en que todas las mochilas se les pasa el agua. No hay una que digas, no manches, no se le pasó el agua. O sea, hay unas que duran mucho más, las puedes sumergir, pero llega un momento donde después de mucho tiempo sumergidas, obviamente se le va a pasar el agua. Yo siempre cargo una bolsa para la basura grande, que va dentro de mi mochila para proteger mis cosas en caso de que llueva. Pues esa bolsa me salvó la noche ese día, porque la usé como sleeping bag y mis amigos fueron como, qué bueno que traes esa bolsa, porque todos metimos los pies ahí, entonces de la cintura para abajo todos estábamos juntos en esa bolsa y todos enrollados en las mantas térmicas. Y para mí fue una vivencia increíble. De hecho, ellos siempre se reían de mí porque yo estaba, wow, mira la luna, mira las estrellas. Estamos durmiendo en un fortín en la cima se llamaba Pyramid Peak. Y estamos durmiendo aquí. Y ellos como, no, y ellos así súper, como diciendo, wow, nunca pensamos que esto fuera tan excitante para ti. Ellos son los tres ahí. Aquí está esta foto. Ve la bolsa, esa bolsa era la que nos salvó ese día. Fue una experiencia increíble. Yo, cómo extraño esos momentos. Entonces, es algo que vivencias que te enseñan, ¿no? A siempre estar prevenido. Nunca sabes, siempre que vayan a alta montaña, siempre llevar el kit de emergencia, porque no sabes, nosotros corrimos con suerte de que no hubo tormentas ese día, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera tormentas y todo? Realmente nos hubiera ido muy mal, pero el clima fue bastante bueno con nosotros. Era la única que traía licras. Ellos sí la pasaron muy feo en las piernas, a pesar de que traían las mantas térmicas. Y bueno, también yo era la que tenía agua y comida porque cargaba además. Entonces siempre estar prevenidos, tener 1 litro más de agua, cargar un poquito más de comida. Si es alta montaña, yo creo que la estufa, aunque pienses que vas a ir y regresar, tal vez, principalmente cuando sabes que vas a hacer una ruta muy larga, ¿no? Porque nunca sabes cómo las condiciones del clima van a afectar. Entonces, esa fue una de mis vivencias. Y bueno, ya no sé cómo andemos de tiempo. Ustedes díganme. No te preocupes, no te preocupes. Pues es que realmente el platicarnos todas estas experiencias, pues yo creo que llevamos muy poco tiempo para poder compartir todo. Nos podríamos Sí. aventar 2 horas o 3 más. Definitivamente creo que Sí. escucharte. Bueno, eres una mujer muy admirable, tienes una fuerza increíble, reflejas una energía Gracias. muy contagiosa en tu sonrisa, en la expresión de tus ojos podemos ver el amor que has desarrollado y que le tienes al senderismo, a la montaña, a la experiencia de vivir en la naturaleza, porque viviste en la naturaleza unos meses. Y bueno, Celsin, tenemos muchísimas personas que te envían saludos, felicitaciones, que comentan que realmente tú los estás motivando para iniciarse en el senderismo o para continuar o para plantearse proyectos mucho más grandes.
Y bueno, pues tenemos preguntas, casi todas ya las has contestado en tu diálogo. Realmente ha sido muy vasta tu plática. Me encantaría, Celsi, nada más te voy a plantear dos preguntas que nos están haciendo aquí los comentarios, los compañeros excursionistas. Nos preguntan, por ejemplo, ¿en cuántas horas caminaste los 80 kilómetros cuando nos platicaste que es la distancia que has recorrido más larga? Uy, me parece que fueron 10 horas. 10, no, espérame, no fueron 10 horas, fueron 14 horas, sí, 14 horas lo que estuve caminando cuando caminé los 80 kilómetros. Fue bastante duro porque cuando planeé caminar los 80 kilómetros, no fue como mi mejor día, pero sabía que no iba a haber otra oportunidad. Yo ya desde antes tenía planeado caminar los 80 kilómetros. Era como un objetivo que yo quería. Yo quería experimentar qué se sentía caminar 80 kilómetros. Y yo dije, quiero romper mi récord, ¿no? Entonces, ese día decidí caminar esos 80 kilómetros porque era el último día que me quedaba. Fue en mi último sendero del CDT, pero no fue porque era el último día que me quedaba en el sendero, sino que era la última sección que yo podía caminar 80 kilómetros porque no había osos grizzly. Y caminar de noche en una zona de osos grizzlies, no. Entonces ya se acercaba muy cerca Yellowstone National Park. Y yo no lo había pausado caminar 80 kilómetros porque tenía una lesión en el pie y me dolía bastante el pie. La verdad, cuando caminé esos 80 kilómetros, híjole, todo iba muy bien hasta que pasé las 40 millas. Cuando pasé las 40 millas, ya me faltaban 10 millas nada más. Mi pie fue una sensación horrible pero yo decía, es que es el único día que tengo. Y seguí, pero ya era caminar 1 milla por hora. Y la elevación no era tanta, era muy fácil, pero yo ya estaba muy cansada, mi pie, pero yo quería hacer eso, entonces yo decía, yo quiero seguir, entonces, pero sí, pero fue algo que yo no o sea, fue mi último momento, pero sí fueron como 14 horas lo que estuve caminando. Fue todo el día y no tuve descansos. Casi no, comí algo súper rápido, casi caminando, porque no quería llegar tan noche a donde iban a terminar los 50 millas, los 80 kilómetros. Muchísima distancia, muchísimo desgaste físico y sobre todo mental. Celsi, ¿dónde piensas iniciar tu proyecto de senderismo en México para poder acompañarte? A eso todavía lo estoy planeando, es por eso que todavía no he dicho bien, porque estoy ahorita planeando, mapeando, ya terminamos con la investigación. Una chica y yo somos las que estamos haciendo esto. Es una chica mexicana, entonces estoy muy feliz de que ella sea parte de esto y que después se las voy a presentar muy pronto. En cuanto yo tenga bien dónde voy a empezar, yo se los voy a hacer saber. Lo único que sé ahora es que voy a empezar en diciembre, pero todavía no sé exactamente dónde, porque todavía estamos mapeando. Bueno, pues ya sabes que tenemos... Sí, claro, voy a ser muy feliz de compartirles esto cuando tenga todo bien, pero por ahora no sabría decirles bien con exactitud. Simplemente les puedo decir que lo voy a compartir en mis redes sociales, me pueden seguir en mis redes sociales también, ahí lo voy a compartir también. Y pues ahorita estoy enfocada en esto, enfocada en este proyecto en México. Yo creo que como la pandemia vino a cambiar muchos proyectos que tenía en mente y yo lo tomé como una oportunidad para continuar con este proyecto que tengo en México. Todavía siguen muchas cosas cerradas, así que tengo tiempo ahorita para poder continuar con este proyecto y dedicarlo al 100 el proyecto de México.
Estoy muy, muy animada y yo creo que cuando se los cuente, muchos van a estar como súper emocionados porque yo sé que ya somos mucho más personas que pensamos en que es necesario tener un sendero así. Queremos vivir esto, queremos esto va a darle la vuelta a México. Yo espero que de esta misma manera el gobierno y las personas donde pienso crear el sendero se muestren también muy flexibles en apoyar este proyecto. Y si no, pues de seguirle buscando, porque no hay de otra. Si no empezamos nosotros, bueno, si no empieza alguien, ¿cuándo vamos a poder vivir algo así, no? Alguien se tiene que atrever y, y pues ni modos, o sea, sí, siempre pensar positivo, ¿no? Ahorita estoy muy positiva en este proyecto y esperamos todo salga bien. Todo va a salir bien, Celsi, todo va a salir bien y tú sabes que desde luego cuentas con el CEMAC como apoyo. No es la primera vez que estás con nosotros, ya has estado previamente en el CEMAC. Y bueno, pues las puertas de nuestro club están abiertas para ti. En todo momento cuentas con el apoyo de nosotros. Tenemos grandes excursionistas, guías de muchos años, con mucha experiencia, que no dudo van a estar complacidos de poder apoyarte en este proyecto, porque a final de cuentas todos nos vamos a ver beneficiados con él. Sí, no, pues muchas gracias. El CEMAC ha sido un gran apoyo desde que inicié. Cuando recién inicié, no muchos creían en mí cuando decía que quería hacer esto. Muchos ni conocían qué era esto, porque no es algo común en México y el CEMAC me abrió las puertas para ser uno de los lugares donde di mis primeras conferencias y eso fue en el 2018, antes de que partiera a hacer mi segundo sendero. Entonces, la verdad es que el CEMAC ha sido parte de mi vida, de mi historia, mi casa. Tengo muchas casas porque ahora no vivo en un solo lugar. Tengo mucha gente que me ha apoyado, que veo ir con esas personas, con esas asociaciones, incluso la montaña es mi casa por mucho tiempo. Entonces, CEMAC es una de esas casas que he tenido en todo este trayecto y me siento muy feliz de siempre regresar al hogar, ¿no? Y ahora me siento muy, muy, muy feliz de estar aquí. Claro que les voy a compartir cuando tenga fecha de esto que voy a hacer muy pronto. Gracias, gracias, Elsin. Pues mira, para ir finalizando con esto, tengo una dinámica para ti. ¿Te parece Sí, sí. que la hagamos? Mira, es una dinámica muy sencilla. Consiste en que yo te digo una palabra y tú contestas la primera idea o palabra que se te venga a la mente en relación con las emociones que te genere la palabra que yo te esté mencionando. ¿Va? Sí. Así, en automático. Yo te digo una palabra y tú me contestas. ¿Va? Ok. Uh-huh. Iniciamos. Ciclismo. Algo que me gusta mucho hacer y que me hizo muy fuerte físicamente. Ah, no, quiero una palabra, ¿verdad? Ok. Está bien, está bien. Sendero. Pasión. Montaña. Casa. ¿Sí me escuchaste? No, no te escuché. Montaña. Ah, ok. Dije casa, hogar. Ok. Desierto. Ajá, desierto. Eh, eh, um, atardecer. Bosque. Vainilla. Nieve. Diversión. Río. Miedo. Lluvia. Cansancio. Noche. Estrellas. Osos. Amigos. Alces. Amigos también.
¿Tu pasión? ¿Mi pasión? ¿Mi pasión cuál es o cómo? ¿Tu pasión? True Hike. Reto. Reto. Correr. Miedo. ¿Cómo? Miedo. Miedo. Río. Mente. Soledad. Mujer. Fuerte. Juventud. Felicidad. Quetzal. Colores. Muy bien, muy bien, Celsin. Pues estuvo padre, ¿no? Porque de repente son palabras que usamos cotidianamente y no sabemos qué hay detrás de esa palabra en nuestras emociones. Sí. Celsin, tú eres una mujer muy joven, con muchos sueños, objetivos muy claros y muy definidos. En ese sentido, ¿qué mensaje le transmites a otras mujeres mexicanas que están practicando el excursionismo hoy en día? Yo les quiero decir que bueno, a las mujeres y hombres en general, que nunca dejen de soñar y que siempre los miedos siempre van a estar ahí presentes. Pero a veces tenemos que ser un poquito más fuertes que nuestros miedos y atrevernos a hacer cosas diferentes. Nunca dejen que sus miedos los invadan y que nunca dejen que sus miedos los invadan y por esos miedos no sigan sus sueños. Así que sigan sus sueños, vivan su vida ahora, porque nunca sabemos en qué momento nos puede pasar algo y tal vez el decir, oh, hubiera hecho eso cuando tenía esa edad, o hubiera hecho el otro, siempre el hubiera no existe. Entonces siempre sean felices, disfruten su vida y siempre sonrían. Una sonrisa como la tuya, pues no la vamos a tener, porque está llena de energía, como te Ustedes decía, también tienen mucho. llena de juventud, de ímpetu, de ganas, de ganas. Celsin, pues estás cordialmente invitada a visitarnos nuevamente. Esperemos pronto tener el club abierto y en ese sentido, pues estaría perfecto que fueras a dar una conferencia. De todos modos, pues estamos cerca de ti a través de tus redes sociales, estamos siguiéndote en tu página oficial y pues síganos tú también para podernos estar retroalimentando sí. Proyectos con proyectos, ayudándonos unos con otros. Somos una familia, somos la familia de la montaña, exacto. Somos la familia de los caminos, somos la familia de los caminos y siempre hay hermandad en todos nosotros. Exacto. Celsin, te agradezco muchísimo. Algunas palabras que quieras decirles a las personas que nos están escuchando, viendo. Pues yo creo que me ganaste, era eso. Yo creo que algo que me ha dejado el senderismo es eso. Tal vez conocer a personas que conocí por minutos, segundos, en una conferencia, una vivencia que se han vuelto mi familia. Y nosotros allá en Estados Unidos le llamamos Trail Family, la familia del sendero. Y se han convertido en mi familia y ahora porque mi hogar es la montaña y mi casa es su casa, ¿no? Como decimos en México, así que mi casa es su casa y mi casa es la montaña, así que ahí nos vemos en la montaña y pues happy trails, es lo que decimos en inglés, buen camino en español, así que nos vemos pronto y yo creo que voy a estar encontrando a muchos de ustedes muy pronto y muy emocionada por lo que viene. Seguirnos en las redes, a CEMAC, a mí, y muy pronto, esperemos que esto pronto es un nuevo estilo de vida que va a cambiar muchas cosas, pero yo creo que pronto vamos a poder reunirnos como nos reuníamos anteriormente, y si no, pues nos vemos en la montaña. Yo creo que es el mejor lugar para estar en una pandemia, entonces nos vemos ahí porque ahí no hay virus.
Así es, Elsin. Pues muchas gracias, te agradecemos mucho a todas las personas que nos han seguido esta noche, socios, amigos que nos acompañaron desde sus hogares, desde sus trabajos, desde los coches. Les mando un fuerte abrazo y no olviden que el próximo viernes tenemos una charla con Carla Willock, una charla muy agradable que no se deben perder. Les agradezco mucho, les enviamos de parte del CEMAC un fuerte abrazo, linda noche y ha sido un gusto tenerlos con nosotros. Gracias. Y nos vemos el viernes con Willock. Nos vemos. Adiós, bye.